Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 15, versículo a versículo. El pecado de David no solo afectó su vida, sino también la vida de Urías, la vida de sus hijos, y prácticamente tendrá repercusiones en toda la nación. David había sido un padre indulgente, y no es que David sea responsable de los pecados que cometieron sus hijos, pero su ejemplo afectó las relaciones con ellos, especialmente con Absalón. Y Absalón buscará tomar el trono de su padre por la fuerza. El título del tema de hoy es Traición y lealtad. El bosquejo es el siguiente. Primera parte, traición en la casa de David, versículos 1 al 12. Parte 2, David sale de Jerusalén, versículos 13 al 17. Parte 3, lealtad hacia la casa de David, versículos 18 al 37. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites nuevamente abrir tu palabra para conocer tu voluntad por medio de ella. Dedicamos este tiempo y nuestro corazón para recibir el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera parte, traición en la casa de David, son de los versículos 1 al 12, pero vamos a leer los versículos 1 al 6 para tener un poco de contexto. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Este capítulo comienza con la frase: aconteció después de esto. ¿Después de qué acontecimientos? Pues después de no hacer nada a la manera de Dios, después de que David no hizo nada por lo que Amnón le hizo a su hermana Tamar, después de que Absalón mató a su hermano Amnón, después de que Absalón huyó a Jesús, después de que Joab intercedió por Absalón para regresar a Jerusalén, después de que David recibió a Absalón, pero no hubo una verdadera reconciliación. Bueno, pues después de todos estos acontecimientos es que ocurre este capítulo. Y es que podemos ver en Absalón un hombre del pueblo. Era hábil para proyectar esta imagen, ¿no? Un hombre del pueblo. Regularmente Absalón lo hemos visto actuar como si estuviera por encima de los demás, además de que era muy atractivo e influyente. Y como si las reglas no aplicaran para él. ¿Por qué? Porque él era el heredero al trono. El propósito de Absalón era provocar descontento contra el gobierno de David, y sabía cómo hacerlo. Absalón procedió con la actitud que consideró más adecuada para un heredero al trono. Cuidadosamente cultivó una imagen poderosa. Es por eso que se mencionan carros, caballos, 50 hombres que corrían delante de él, y muy temprano se levantaba para hacer estas actividades. Y sabía dónde podía tener un encuentro con el pueblo: a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad. Absalón buscaba a personas con problemas que esperaban que el rey les diera una solución. Nunca atacó a David directamente, pero lo decía: no tienes quien te oiga de parte del rey. Y sin atacar directamente a David, Absalón prometía ser mejor. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? No solo provocaba descontento contra el gobierno de David, sino que hizo campaña contra él, al prometer la justicia que David no les daba. El astuto plan de Absalón lo hizo capaz de dividir al reino. Absalón lo hizo sin decir ninguna cosa específica que lo condenara. Si alguien cuestionaba las intenciones de Absalón, simplemente él podía decir: dime una cosa en específico que yo haya dicho o hecho en contra del rey. De hecho, Absalón podía hacer todo esto y decir: estoy ayudando a David a lidiar con todo este descontento. Pero en realidad Absalón estaba realmente promoviendo el descontento. No estaba ayudando a David, estaba en su contra. David fue el más grande rey de Israel, pero Israel prefirió seguir a este hombre perverso. Y hay muchas razones por las que esto sucedió. Algunas de ellas son que David estaba envejeciendo, otro es que los pecados de David pues redujeron su prestigio, y a favor de Absalón es que era muy astuto.
y muy hábil y trabajador. Tan específico es el escritor bíblico en describir el lugar y las sensaciones que provocaba en el pueblo, porque a la gente le gustaba el cambio que veían en Absalón. Y Absalón empezó a aprovechar el perdón que su padre le había dado y esta libertad que gozaba para robarse el corazón de Israel. Interesante esta palabra, robarse el corazón. La verdadera ambición de Absalón era tomar el trono de su padre, y por la fuerza. Por lo tanto, se va a rebelar contra su padre. Vamos a leer versículos 7 al 12. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esta rebelión no surgió de un día para otro. El nombre de Absalón significa la paz de su padre. Ab o Abba es padre, Shalom, paz. Pero Absalón se convirtió en el problema más grande de David. En vez de ser su paz, se convirtió en un problema. Absalón le pide permiso a su padre para cumplir un voto que había hecho a Jehová. Y es un pedido particular, muy particular porque agrada a su padre. Pero bajo esta capa de religiosidad se escondía su verdadero propósito. Este voto, según él, lo había hecho en Jesús, pero debía ser pagado en Hebrón. Ahí ya empezamos a dudar de Absalón. Este lugar, Hebrón, fue el que eligió para iniciar su rebelión. Y si recuerdas, David allí fue coronado rey de Judá primeramente y después de Israel. Cuando David reinaba en Hebrón, tuvo varios hijos. Y Absalón fue uno de ellos. Así que Absalón había nacido en esta ciudad. Y como primera capital del reino, que lo fue cuando estaba esta guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl, pues era un buen punto para iniciar. Estaba con la tribu de Judá, él había nacido ahí, tenía muchas cosas a su favor. David no se había percatado de los planes de su hijo y le dio el consentimiento y la bendición. David bendice a Absalón. Y Absalón había logrado que todo el pueblo creyera que él era su amigo, su benefactor, y que también su padre pensaba que él era un buen hijo, un hijo respetuoso. Así que Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel. Pero la palabra mensajeros también se puede traducir como espías. Así que podemos hablar de estos agentes secretos, que fueron enviados a lugares estratégicos en todo el país con el mensaje de que estuvieran a favor de Absalón. No se nos presentan los detalles minuciosos de la rebelión, pero es indudable que esta conspiración había sido planeada muy bien. Ante una determinada señal, los mensajeros que estaban por todo el país debían proclamar la noticia de la coronación de Absalón, que ya era un hecho consumado. ¡Wow! ¡Qué organización! Yo me sorprendo. Y no solamente eso, sino la paciencia de Absalón. 4 años esperó. No sabemos si esos 2 años fueron parte de los que no vio al rey, o si esos 2 más estos 4 son 6 años. Es demasiado tiempo. Y el corazón de Absalón empezó a acumular odio, amargura, resentimiento. Ahora también en este pasaje vemos a 200 hombres que inocentemente acompañaban a Absalón en este voto, en este peregrinaje. Eran personajes de influencia que ocupaban grandes puestos, y una vez que llegaran a Hebrón, Absalón esperaba pues ganarlos para su bando. Y si podría ejercer una poderosa influencia a su favor, pues sería bien recibida. Pero si estos hombres no lo apoyaban, pues por lo menos podrían impedir que lucharan contra él. Se menciona a otro consejero. Aparte de estos 200 hombres, se menciona a Ahitofel. Era el consejero del rey David, y es que Ahitofel estaba distanciado de David por el mal proceder con Betsabé. ¿Por qué? Porque Betsabé era nieta de Ahitofel, y sin duda Ahitofel participó en esta conspiración. Bien pudo haber jugado un papel muy importante en la reunión celebrada en Hebrón para asegurarse que todo estuviera listo para la coronación de Absalón. Y para desgracia de David, las tácticas de Absalón volvieron a muchos en contra de David, y el número de los que estaban a favor de Absalón iba aumentando. En ningún momento se observa a Absalón que buscó la voluntad de Dios. No vemos a Absalón orando o preguntando a Dios: ¿es tu voluntad que yo sea el siguiente rey de Israel? Absalón había tomado la determinación
de conseguir el trono por la fuerza. Y lo tenía muy bien planeado. Hasta este momento David no sabía, pero en cuanto se da la señal y todos los mensajeros proclaman en Israel que Absalón es coronado rey en Hebrón, entonces hasta este momento David se entera. Segunda parte, David sale de Jerusalén, versículos 13 al 17. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Cuando le llegan las noticias, David tiene dos alternativas: quedarse en Jerusalén y ser sitiado, o huir a un lugar seguro. Y David temía que en ese momento no pudiera resistir con éxito el sitio contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque podría haber deslealtad en la ciudad. Incluso ya lo había dentro de su propia familia. Y la balanza no se inclinaba a su favor. No había un espíritu de unidad que diera esperanza al pueblo de la ciudad de Jerusalén como para defender la ciudad y defenderlo no de un ejército extranjero, sino del ejército del hijo del rey. Era su propio hijo el que estaba realizando el ataque y tendría colaboradores dentro de la ciudad. Así que al huir David ganó tiempo. Ganó tiempo para preparar su defensa y para que el pueblo tuviera la oportunidad de reflexionar lo que estaba pasando. Por segunda vez en su vida, David fue forzado a huir al desierto para salvar nuevamente su vida, y ahora no solo su vida, sino la de su familia. Cuando era joven, David huía del rey Saúl. Ahora huía del levantamiento de su hijo Absalón y de su consejero Ahitofel. Al dejar Jerusalén, David salvó muchas vidas, pero su familia se encontraba en peligro. Ya había traición dentro de su familia, así que ¿en quién podía confiar David? Parte 3, lealtad hacia la casa de David, versículos 18 al 37. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Los cereteos y los peleteos se encontraban en el grupo más selecto del ejército de David. Constituían su guardia personal. Quizás eran mercenarios cretenses o filisteos o de otras naciones. Estaban con David porque habían abrazado la religión de Israel y eran sus hombres más leales. También vemos a los geteos, 600 hombres de la ciudad de Gad. Estos 600 hombres habían sido desterrados, no lo sabemos la situación, pero habían aceptado la religión hebrea y los comandaba Itai, este hombre, Itai geteo. David tiene verdadero interés por estos extranjeros y los pone a prueba su lealtad. Era esencial que este grupo de guerreros estuvieran de su lado y de que David pudiera depender de ellos y también su familia. La seguridad de su familia estaba en juego. Hasta ese momento estos hombres habían permanecido leales a David, pero en esta guerra civil que se había desatado tenía que estar seguro de que seguían siendo leales. Itai prometió fidelidad absoluta, y esta fidelidad es la palabra Hesed, que es la palabra que se utiliza para misericordia o fidelidad, de la fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Hesed es esta fidelidad que se compromete tanto en la vida como en la muerte. Estos hombres estaban dispuestos a morir por David. Esta fidelidad de Itai hacia David la podemos comparar con la fidelidad que tuvo Ruth con su suegra Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y de hecho hace un juramento Itai por el nombre de Dios. David tomó el camino del este, donde probablemente se encontraban sus tropas y donde podría recibir ayuda. En el norte
Absalón se había encargado del descontento. Recordemos que venían de las diferentes tribus de Israel y 10 de ellas estaban en el norte. Así que Absalón, al ponerse junto al camino, al lado de la puerta de la ciudad, se los había ganado. En el norte, David no tenía aliados. En el oeste estaban los filisteos y el mar Mediterráneo. Al sur estaban los moabitas, los edomitas. Entonces lo que le quedaba a David era ir al este. Y lo más seguro era cruzar el Jordán. Pero para eso tenía que cruzar el desierto. Ese desierto que ya había cruzado varias veces cuando huía de Saúl. La tristeza de las personas que salían de Jerusalén era muy grande. Era tan grande su tristeza que lloraban en voz alta. Así salió David de Jerusalén, junto con su familia y sus más fieles servidores. Pero también hay otro grupo de personas que le acompañaban en ese día. Un grupo de sacerdotes y levitas. Versículos 24 al 29. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Ahora se menciona a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar. Recordemos que en este momento hay 2 sumos sacerdotes, uno de los hijos de Itamar y otro de Eleazar. Hablaremos de ellos más adelante. Pero en este momento salen con David y salen con el arca. Pero David les dice que regresen el arca, que él volverá, tiene la esperanza de ver el arca de nuevo en el tabernáculo. Y esto nos demuestra que David no creía que fuera necesario llevar el arca consigo como protección, sino que solamente debía de confiar en Dios, de que Dios le regresaría a la ciudad y que le permitiría adorar de nuevo en el tabernáculo. También era necesario dejar el arca en Jerusalén para que Sadoc y Abiatar tuvieran una razón para quedarse en Jerusalén y de esa manera le sirvieran a David como fuente de información. Aquí ya David empieza a mover sus piezas, empieza a dejar a personas en Jerusalén para saber qué ocurre. Y pues va a utilizar a Ahimaas y a Jonatán, hijo de Abiatar, como mensajeros. Versículos 30 al 37. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. David subió al monte de los olivos. Iba llorando, nos dice el texto, cubierta la cabeza y sus pies descalzos. Esto nos refleja una condición de esclavo o de un prisionero, y es así como David salió. No salió con sus vestiduras reales, no salió con su corona, salió en una condición de un esclavo, de un prisionero de guerra. Y no solo él, sino todo el pueblo que le seguía. Y es que esta angustia de David era inmensa. El hecho de pensar que su propio hijo se rebelaba contra él era muy difícil de sobrellevar. La noticia de que Ahitofel estaba con Absalón solo aumentó la angustia de David. Aumentó su angustia a tal grado que elevó una oración y rogó a Dios que frustrara todo consejo de Ahitofel. Y es que su sabiduría era muy bien conocida por David. Era su mejor consejero. Y mientras David hace esta oración, llega a la cumbre del monte
para adorar a Dios. Impresionante. David, a pesar de estar destrozado emocionalmente, a pesar de estar con esta gran angustia, sube a adorar a Dios. Y Dios contesta su oración. ¿Qué oración? Pues la que había hecho. Entorpece el consejo de Ahitofel. ¿Y cómo es que Dios le contesta su oración? Pues uno de sus amigos, Usai Arquita, esto es porque es de la ciudad de Arc, era también un extranjero, llegó con David. Y David al verlo le dice: amigo, si te quedas conmigo me serás una carga. Pero si regresas a Jerusalén y prestas tus servicios a mi hijo Absalón, entonces serás un aliado y una gran fuente de información para mí. David sabía que Usai Arquita era muy útil en Jerusalén, y en especial para entorpecer los consejos de Ahitofel. Este relato refuerza que Ahitofel era un consejero muy importante y que su apoyo a Absalón era el motivo de esta gran ansiedad en David. Así que David ha movido sus piezas y ha dejado hombres en Jerusalén. Usai, Sadoc, Abiatar y sus 2 hijos regresan a la ciudad. Estos 5 hombres pusieron en riesgo sus vidas para mantener informado a David y buscar una oportunidad para terminar con esta rebelión. Aplicación. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? ¿Alguien te ha traicionado? Somos incluso capaces de indicar el lugar, el momento y la persona que lo hizo. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has traicionado a alguien? Es muy común recordar a las personas que nos han hecho daño, pero es muy raro que nos acordemos de las personas a las que nosotros les hemos lastimado. Y la traición generalmente viene de nuestros más cercanos, de nuestros amigos, de nuestra familia. En primer lugar, porque nuestros enemigos no pueden traicionarnos. Son nuestros hermanos, nuestros amigos, los que escuchan nuestros problemas. Son las personas a quienes abrimos nuestro corazón. David expresó sus sentimientos cuando llegó la noticia de que Ahitofel estaba con Absalón en el Salmo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y es que la Biblia presenta muchos ejemplos de traición de familiares, de amigos. Abel fue traicionado por su único hermano. Esaú fue traicionado por su hermano gemelo. Isaac fue traicionado por su hijo Rubén. Urías fue traicionado por el rey en quien confiaba y por su encantadora esposa. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Y Pablo también fue traicionado por falsos hermanos. Y no necesito continuar con la lista, porque esta solemne verdad permanece. A menudo son nuestros amigos, nuestras familias, nuestros esposos, esposas, hijos o hijas los que se levantan contra nosotros, los que nos destrozan el corazón, el alma y con ello el cuerpo. La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes ni en pensamientos. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres leales a Él. No solo leales a Él, sino leales a nuestra familia, a la iglesia, al trabajo, entre otras cosas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Salmo 12:1. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. David se queja de una triste realidad que aún podemos mencionar en la actualidad. David está rodeado de gente desleal, menciona este salmo. Ya no hay fidelidad, no hay gente sincera. Y Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la lealtad. Y es importante que conozcamos este valor. ¿Por qué es importante la lealtad? Porque la lealtad nos protege contra la división. Y es que las personas más peligrosas no son los que están allá afuera, son los que están dentro de nuestro círculo más cercano. Y en este sentido hay que prestar atención a lo que Jesús decía en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. Tú eres fiel para con nosotros a pesar de que nosotros somos infieles. Pero te pedimos de tu amor, de tu misericordia, Señor, para ser restaurados. De tu poder, Señor, para poder vivir día a día de acuerdo a tu santa voluntad. Que podamos ser estos hombres que no se venden ni se compran. Ser estos hombres leales a ti, Señor, como la brújula al polo, Señor. Que podamos estar de parte de la justicia, no por nuestros méritos propios, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.